Entonces, lo que he preparado para esta sesión, un tanto mucho más práctica en general, es una serie de, como un caso en específico, ¿no? Que vamos a ir evaluándolo. Para eso voy a compartir mi sesión en R, ¿ok? Así que un momento, please. Ya, ok. Ok, espero que se vea bien. A ver, creo que, no sé si se está compartiendo. Ya, genial. Bueno, entonces lo que nos ha reunido aquí es básicamente el análisis de regresión lineal. Como les comentaba, es uno de los primeros modelos como tal y en general esta va a ser una sesión muy práctica, más que para explorar todo lo que podemos hacer con las regresiones, más que un apartado súper teórico. Vamos a tratar más a la regresión lineal como una especie de modelo ya propiamente en la práctica. Ok, entonces igual creo que después de terminando toda la sesión como tal, vamos a tener un apartado de preguntas. Y si es una pregunta teórica referente al modelo como tal, pues igual lo abordamos, no hay ningún problema. Pero más que todo, en ese taller quisiera centrarme en la parte aplicativa. ¿Ok? Entonces, primero he preparado una pequeña presentación en cuarto, ¿no? Para poder verlo dentro del entorno de R y que sea, y más que todo exponer todas las bondades que tiene RStudio como software estadístico y obviamente para la aplicación de modelos econométricos, ¿no? Y creo que es una muy buena práctica e invito a todos en general a poder explorar un poco más de este tipo de herramientas dentro de R, que ha tenido un despegue exponencial en estos últimos años, ¿no? Con la adquisición de POSIT, pero ese es otro tema muy aparte. Entonces, en general, vamos a hablar como tal de los objetivos dentro del taller, de este taller en general. Es más que todo comprender fundamentos teóricos muy básicos de la regresión lineal, aplicar una regresión múltiple en este caso, ¿no? De R, y evaluar ciertas métricas dentro del modelo que nos permitan visualizar cómo podemos seleccionar nuestro modelo óptimo, nuestro modelo objetivo, para así poder hacer en base a eso ciertas afirmaciones o percepciones que tengamos del mismo. ¿Ok? Entonces, para esto, primero, ¿qué es una regresión lineal? En general, hay varias definiciones que pueden encontrar. Waldrich define un libro muy conocido dentro del mundo de la econometría, es Introducción a la Econometría de Waldrich, y menciona básicamente que es una técnica como tal estadística que nos permite relacionar dos variables, ¿no? Teniendo en cuenta su naturaleza. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros tenemos es la típica función, ¿no? Con ciertas variables X y con una que vamos a llamar variables independientes, y una variable dependiente que es una variable Y cualquiera o con nuestra variable objetivo en general, ¿no? Todas estas variables son básicamente características o observaciones que tenemos en base a cierto número de personas, supongamos, cierto número de eventos, cierto número de X cosas en general, ¿no? Pero más que todo representan características, ¿ok? Y la variable dependiente es básicamente nuestra variable de interés como tal, o nuestra variable que nos interesa predecir en este modelo, o nos interesa saber su comportamiento en base a la influencia de estas variables independientes. ¿Ok? Entonces, dentro de los modelos de regresión lineal, tenemos, bueno, la típica de la regresión lineal simple, que básicamente es comparar una variable dependiente con una variable independiente, mediante una cierta de parámetros que aquí, bueno, podemos visualizar que es el parámetro alfa con el parámetro beta. Uy, entiendo que sí se escucha, ¿todo bien? Ah, ya, ok, ya. Entonces, este alfa básicamente es el efecto independiente de la variable como tal, ¿no? Que, bueno, en algunos casos se menciona como intersecto, más que todo en este análisis de dos variables, y podríamos mencionarlo como intersecto como tal, y un beta sub 1, que es el efecto que tiene la variable independiente, en este caso x sub 1, sobre nuestra variable dependiente como tal, y como este efecto, esta relación va a tener ciertas diferencias entre la variable predictora que nosotros hemos generado en base a alfa más beta sub 1 por x sub 1, nosotros tenemos que incluir un término de error o un término de diferencia
¿no? Entre la variable predictora y nuestra predicción como tal, que corresponde a todo este apartado de alfa más beta sub 1, x sub 1, ¿no? Entonces, por eso siempre en los modelos la clásica es incluir un cierto error o ruido blanco que podemos interpretar en los modelos de series de tiempo, por ejemplo, para atrapar esas diferencias que existen entre la predicción como tal y nuestra variable dependiente real. Así podemos expandir nuestro modelo a un modelo de regresión múltiple, ¿no? Lineal múltiple, en todo caso, donde podamos incluir muchos más betas, ¿no? E incluir muchas más variables por ende, y estudiar el efecto que tienen diferentes variables sobre la variable dependiente como tal. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hacer una regresión lineal? ¿No? Es la gran pregunta. O sea, si yo tengo un caso en específico, ¿por qué debería aplicar un modelo de regresión lineal? Bueno, según estos autores, ¿no? Que aquí les dejo básicamente la cita, la referencia, eh, hay dos motivos por los cuales tú podrías aplicar una regresión lineal como tal. Más que todo para el pronóstico, una predicción muy sencilla, muy rápida, como herramienta de visualización previa para modelos mucho más complicados, ¿no? Y también para estudiar la relación causal entre variables, ¿ok? Y acá un pequeño apartado. Una regresión lineal no representa necesariamente una relación de causa-efecto. Más que todo nos permite visualizar cómo interactúan estas variables y cuál sería el efecto que tendría, o cuantitativamente hablando, la variable independiente sobre la variable dependiente. Hablar de causa-efecto dentro de los modelos econométricos como tal requiere un apartado mucho más fuerte, mucho más potente, y un estudio por ende de modelos mucho más fuertes que nos permitan visualizar realmente una causa-efecto. Pero en general, y dada la interpretación económica que podríamos tener de los eventos, de las observaciones que manejemos como datos, podríamos hablar de una relación causal entre ciertas variables, claro, bajo este apartado que les estoy mencionando, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a analizar básicamente es una base de datos eh, entregada dentro del dataset que tiene RStudio, que nos muestra diversas variables que vamos a ir explorando en torno a los estados, ¿no? Dentro de USA para el año de 1977, ¿ya? Vamos a analizar por qué sacamos este dato, de dónde lo obtenemos y demás. Pero básicamente el objetivo de esta sesión va a ser determinar factores que ayuden en la esperanza de vida, ¿no? A estimar la esperanza de vida o las implicancias de ciertas variables para determinar la esperanza de vida en estos estados como tal. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ir al apartado de R como tal, y creo que una de las mejores prácticas, y creo que aquí debería hacer una diferencia, ¿ya? Como prácticas previas, es tener un buen orden dentro de nuestra codificación como tal. Ya trabajando en programación, en análisis, dentro de los diferentes softwares que manejen, tanto Stata, Python, R, EBIUS o MATLAB, o bueno, su versión open source que es Octave, o sea, deberíamos tener un orden al momento de trabajar con esas líneas de código, ¿correcto? Entonces, lo primero, bueno, mi entorno está limpio, pero trabajemos con este apartado que se llama entorno. En este caso, mi entorno está vacío, pero una buena práctica es limpiarlo, ¿no? Si es que tuviéramos algún objeto de más, ¿no? Y se usa este comando de aquí, rm, básicamente que es remove de todos los elementos que podamos tener en nuestro environment, ¿ok? Y una vez limpio, es importante conocer el directorio como tal, ¿ok? Yo ahorita estoy trabajando con este directorio, pero en general, y lo digo como un aspecto más técnico un aspecto más técnico al momento de usar código, de implementar código, o implementar un modelo como tal, es fijar un entorno, una carpeta donde podamos tener todos nuestros elementos que usemos, todos nuestros exportables, tal vez, que tengamos dentro de un análisis, en una carpeta en específico, ¿ok? Entonces, para eso vamos a usar este comando, que básicamente nos permite fijar
nuestra carpeta de directorio, ¿ok? Ahí yo ya tengo mi carpeta de directorio, y si quiero comprobar que estoy usando esta carpeta como tal, de nuevo corremos este código de aquí, y ya me sale la carpeta de origen, ¿no? ¿Ok? Eso es una muy buena práctica, y si quisiéramos saber los elementos que tengo en esta carpeta, nada más vas a llamar a la función dir, y ya tendremos todos los objetos, ¿ok? Entonces, ya una vez fijado nuestro entorno y demás, es más, dentro de nuestro file podemos ver, si vamos a la carpeta de directorio, podríamos tener todos nuestros elementos aquí para un uso mucho más práctico, ¿ok? Más que todo como apartado técnico dentro de R, ¿ok? Ahora sí vamos a lo que venimos, que es básicamente implementar los modelos de regresión lineal. Para eso voy a usar esta suerte de librerías que están aquí, ¿ok? Tidyverse, que es una librería muy usada en el mundo de R, más que todo por la practicidad que tienen todos sus modelos. Eh, el paquete de dplyr, el paquete Perl, el paquete forcax, y el paquete que más le gusta a todos en visualización, que es ggplot. O sea, están implementados dentro del Tidyverse, así que es un paquete que creo que todo el mundo debería conocer al momento de trabajar con R, ¿no? Igual llamo a la función dplyr, no nada más para mencionarles, porque en algunos proyectos pues solo les va a interesar llamar a dplyr, ¿no? Y todos estos demás librerías que vamos a ir evaluando a lo largo del código que voy a ir corriendo, ¿ok? Entonces, para eso necesitamos cargar los datos, pero antes de cargarlos necesitamos conocerlos como tal. Entonces, les había mencionado que el paquete que vamos a usar, que es dataset, tiene un data frame, bueno, en todo caso sería una matriz como tal, implementada dentro del entorno de R, y como es parte de un paquete, debería tener también su documentación. Entonces con este signo de interrogación, nosotros llamamos a la información que hay de referente a la documentación sobre este paquete, o sobre esta función como tal, y nos va a abrir el apartado de Help, donde vamos a ver la descripción de todo este paquete, ¿no? De todo este dataset como tal, ¿no? Y nos menciona que básicamente es un dataset relacionado a los 50 estados de Estados Unidos, ¿no? Y las fuentes y las referencias que nunca está de mal leerlas, ¿no? Y todos estos básicamente es como un diccionario, o sea, conocer qué variables componen esta matriz, ¿no? Porque es una matriz de 50 filas por 8 columnas, ¿no? Para conocer básicamente las estadísticas de estos 50 estados. Correcto, entonces ahora, como se trata de una matriz, lo que debemos hacer para poder aplicar nuestro modelo es convertirlo en un data frame, ¿no? Así que voy a llamar esta función a data frame, y vamos a guardar ese data frame en data, ¿no? Así que ya tengo mi elemento de 8 variables, aquí están. Felizmente están transformadas de la forma correcta como para poder trabajarlo. Entonces, un primer análisis que nosotros debemos hacer en cualquier proyecto de modelización de algún esquema de pronósticos y demás es visualizar los datos de lleno. Entonces, para eso yo uso la función head, ¿no? Que básicamente me muestra cuáles son los valores con los que estoy trabajando, ¿no? Estoy trabajando con población, ingresos, ¿no? Esperanza de vida, área como tal. La área, si quisiera saber en qué está expresado en millas cuadradas, ¿no? Entonces, ya conozco un poco más de las variables. Igual, yo creo que es bastante bueno conocer más que todo otro tipo de funciones relacionadas al data frame. Yo, en general, prefiero manejar como astable, ¿no? Que es un formato que me muestra incluso mejor los datos, ¿no? Tiene una presentación mucho mejor, es más, voy a hacer énfasis en la parte de la presentación de la consola, o sea, para que noten la diferencia. Este es un data frame y este es un table, perdón, como tal, ¿no? Y esto que está aquí, para que conozcamos un poco del entorno de R, es básicamente el formato que está guardado los números, ¿no? Que es un formato double. Así que ya conocemos un poquito más de nuestros datos, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que tocaría es básicamente un análisis exploratorio de estos datos. Igual,
vamos a aplicar acá dplyr, un dplyr súper chiquito, un flujo de trabajo, un pipeline súper básico para poder ver nuestros datos, y llamar a la función view, ¿no? Y verlo en un entorno apartado, una ventana apartada para conocer un poco más sobre nuestros datos como tal. Igual aquí les menciona que son 50 datos, ¿no? 50 datos como tal y que son 8 columnas, ¿no? Para conocer un poquito el entorno de R. Ok, a todo esto es muy complicado, al menos para los que nada más entendemos inglés, español como tal, entender ciertas variables. Entonces, para eso vamos a aplicar una función rename y vamos a llamar a todas, vamos a renombrar a toda nuestra tabla como general, y a eso lo voy a guardar en una tabla muy aparte, ¿no? Y lo primero que debería conocer acerca de los datos, muy aparte de graficarlos, en general yo sé que es una muy buena práctica graficar los datos, pero lo que vamos a hacer creo que es mucho más potente, que es analizar las correlaciones de nuestras variables. Y para esto vamos a ver el entorno, ¿no? Y nos muestra una matriz de correlaciones a través de la función core, ¿no? Que, bueno, los que conocen una matriz de correlaciones saben que es una matriz donde su diagonal es 1, porque evidentemente estamos haciendo la correlación entre la misma variable, y nos muestra cómo interactúan de forma lineal las distintas variables de nuestro dataset como tal. Pero lo que pasa aquí es que es un poco complicado visualizar tanto número entre lo que nos interesaría como tal, ¿no? Entonces, un apartado súper visual que creo que funciona súper bien es llamar a la función coreplot, ¿no? Y para eso tendremos que entregarle como input el resultado o básicamente nuestra matriz de correlaciones. Si se dan cuenta, propio R detecta que este código es lo mismo que está aquí, y podemos visualizarlo en este apartado, ¿no? Y ahí podemos analizar básicamente, como nos interesa la esperanza de vida como tal, analizar la interacción de las variables de nuestro dataset con esperanza de vida. Y podríamos notar ahí en un primer vistazo que la variable que interactúa, o las variables que interactúan más con esta variable como tal, es asesinatos y analfabetismo, ¿no? El problema aquí es que no podemos ver cuál es el valor como tal, más que guiarnos de suerte de headmap para interactuar y básicamente visualizar los datos, ¿no? Para eso vamos a cambiar el método de esta visualización. Y ahí podemos ver básicamente la correlación que existe entre estos datos, ¿no? Y en efecto, o sea, encontramos que analfabetismo y asesinatos tienen una correlación bastante grande con esperanza de vida, igual que graduados. Claro, que en la práctica, y hablando ya en términos económicos, suena lógico, suena ciertamente lógico, ¿no? Es esperable que si hay eh, mayor número de asesinatos en algún estado, es esperable que dentro de las métricas de esperanza de vida como tal, sea una relación negativa, ¿no? Igual con analfabetismo, ¿no? Todo esto tiene que ver con las variables de educación en torno a la esperanza de vida como tal, ¿ok? Que es muy discutible, obvio, evidentemente. Pero también podríamos, aparte de visualizar, y esto creo que debería quedar muy en claro, aparte de visualizar la esperanza de vida como nuestra variable objetivo, deberíamos visualizar la interacción entre las variables que estamos diciendo que tienen una fuerte correlación con nuestra variable dependiente como tal. Entonces, si vamos al apartado de asesinatos y lo relacionamos con la parte de analfabetismo, vemos que podría haber una interacción entre ellos mismos, ¿no? Entonces, tal vez ahí exista o cabe la posibilidad de que exista un problema al incluirlos dentro de un solo modelo, ¿no? O sea, más que todo, regresionar la esperanza de vida frente a analfabetismo más asesinatos más graduados, ¿no? Puede ser que presente un problema porque hay una fuerte interacción entre asesinatos y analfabetismo, ¿no? Para eso vamos a comprobar igual más adelante las métricas que podemos encontrar, ¿no? Como para poder visualizar si esto representa un problema o no, ¿ok? De momento está muy bien que hemos detectado estas variables como posibles candidatas. Igual, de todas maneras, lo que estamos aquí visualizando más que todo es un análisis súper rápido de nuestras variables, ¿ok? Otra forma que yo vería de analizar de forma más profunda estas tres variables como tal, que ya he fijado que pueden ser variables
que determinan bastante bien la esperanza de vida sería hacer un gráfico de dispersión, y para eso sí voy a usar las funciones de ggplot relacionados a gráficos de dispersión y añadir este apartado geom smooth, que básicamente me presenta una suerte de regresión estimada, claro, bajo un modelo lineal, ¿no? Por eso está este parámetro, method, ¿no? Como para relacionar estas dos variables y estimar una recta que me permita conocer la relación en sí. ¿Ok? Entonces vamos a graficar toda esta función. Estamos analizando básicamente los gráficos de dispersión de los asesinatos como tal y la esperanza de vida. Y vemos que sí, hay una relación, bueno, a simple vista podemos detectar una relación inversamente proporcional, ¿no? Igual, al agregar Guion Smooth, básicamente nos permite conocer ciertas bandas, ¿no? Que son las bandas de interferencia que hay entre los datos, ¿no? Igual, ya podemos ver la relación entre sí, y sí, efectivamente hay una relación lineal. Igual, nos preocuparía al inicio estos outliers, ¿no? Que podemos encontrar dentro de este modelo, y vamos a analizar más adelante si representan un problema como tal. De momento, no. Así que nos pasamos a la otra variable, que es graduados, y claro, es lógico, ¿no? A mayor cantidad de graduados, como tal, o mayor porcentaje dentro de, a ver, graduados, que es esta variable, claro, es el porcentaje de graduados de secundaria como tal, ¿no? Y encontramos que hay una fuerte relación entre estas dos variables, ¿no? Y la otra variable sería analfabetismo, ¿no? Igual, esta podría también, notamos que hay un cierto sesgo, ¿no? Hasta los niveles inferiores como tal. Claro, que es de esperarse de la naturaleza de los datos, y más si estamos hablando de un país como Estados Unidos, que invierte bastante en educación. ¿Ok? Entonces, de momento todo bien al momento de la relación, de evaluar las relaciones como tal, ¿no? Entonces, ya llega el apartado de generar el modelo como tal, y para esto voy a ingresar la mayoría de variables, y luego voy a explicar la razón de esto, ¿ok? Para estimar el modelo como tal, basta nada más llamar a una función llamada lm, que si queremos conocer un poco sobre cómo se calcula y demás, basta nada más hacer el símbolo de, de pregunta y digitar lm en la consola, y vamos a ver que es un modelo que trata sobre todos los modelos ajustados en torno a los modelos lineales. ¿Ok? Detalla las fórmulas y demás. Acá hay unos detalles que, bueno, les invito a que revisen por ahí. Y lo que nos regresa este modelo como tal es una lista. Dentro de R, una lista es básicamente una bolsa con un conjunto de diferentes cosas. Matrices, vectores, data frames, ¿no? Todo lo que nos interese como R, ¿ok? Entonces tenemos un modelo como tal, ¿ok? Y para visualizar el resultado de ese modelo, que básicamente para relacionar esto es hacer la esperanza de vida como nuestra variable dependiente y notar la diferencia con este símbolo de aquí, ¿no? Que es lo que va encima de una ñ. Ok, que ahorita me he olvidado su nombre, pero sirve para diferenciar, ¿no? Nuestra variable dependiente de las variables independientes como tal. Y para añadir las variables independientes solo basta con añadir la suma, que si se dan cuenta son las columnas que tenemos en nuestro modelo, en todo nuestro conjunto de datos. ¿Cómo sé eso? Pues llamo a la función callNames, ¿no? Y llamo a mi conjunto de datos, que es data_m, data_m, y ya tengo, ¿no? Todos los valores que tiene, o todas las columnas que tiene mi conjunto de datos, ¿ok? Listo, una vez establecido mi modelo, evalúo cuál es el resultado de mi modelo, y para eso voy a fijarme en el apartado de consola, ¿no? Y lo que primero detectamos es la fórmula que he llamado, el comportamiento de los residuos, que es muy importante, ¿no? Analizar en torno a la media, los cuartiles en general, los cuartiles principales, y los coeficientes, ¿ok? Dentro de esto, ¿qué significan estos valores de aquí? Bueno, estos son los parámetros estimados, que para hacer énfasis en nuestro modelo matemático como tal, esto sería nuestro alfa y esto sería el conjunto de nuestros betas, ¿no?
el error estándar o las desviaciones que pueden existir dentro de nuestros parámetros, el valor t-value para compararlo en nuestra distribución t, ¿no? Como tal, y evaluar el p-value, ¿no? Que el p-value básicamente nos determina la significancia individual de nuestros coeficientes como tal. Y para eso R implementó estos pequeños asteriscos y puntos que nos permiten visualizar cuál es el grado de significancia de nuestras variables de forma más rápida sin tener que ir a la variable como tal. Básicamente eso se resume en que si tengo un apartado de 3 estrellas, bueno, 3 asteriscos, estoy hablando de un nivel de significancia entre este rango de aquí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que para esto la significancia individual debería ser menor a 0.05, que es nuestro nivel aceptado como error, ¿no? Y vemos que estamos hablando que asesinatos, el intersecto como tal, y por ahí graduados, tienen cierta significancia individual como tal. Igual podemos evaluar la significancia total de nuestro modelo, ¿no? Y bueno, nos retorna este p-value como tal, y hablar del famoso R cuadrado. El R cuadrado básicamente nos permite conocer un poco de qué tan bueno es nuestro modelo para, para ver si se ajusta a la variable dependiente como tal, ¿no? Y mientras más cercano a 1, suele ser mejor, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿ok? O sea, no necesariamente, la idea no es que tu modelo salga con un valor de 1, ¿ya? Sino que sea valores que sean medianamente cercanos a 1. ¿Ok? Un modelo con un R cuadrado 1 es que un modelo que básicamente es pero muy perfecto, tanto que da miedo. Entonces, deberíamos tener valores nada más cercanos a 1 para argumentar que es un buen modelo, ¿ok? Hasta ahí, porque hay todo un tema de discusión sobre el R cuadrado como tal, y el R cuadrado ajustado, ¿ok? Que es básicamente descontando algunos valores y teniendo en cuenta los grados de libertad dentro del modelo. ¿Listo? Entonces, ya tenemos como tal en nuestro modelo, pero según las variables que tengo, ¿es el mejor modelo posible? Bueno, para eso, R tiene alguna función que nos permite conocer todos los modelos en general, y para eso usa una métrica o un conjunto de métricas, ¿ya? Que se llaman criterios de información, ¿ya? Los criterios de información nos permiten detectar cuál es el modelo que, a pesar de tener pocas variables o más variables en general, va iterando el modelo entre cierto conjunto de variables, nos permite conocer cuál es el mejor modelo, ¿no? En torno a cierta métrica, a cierto criterio de información, que para esta función es el criterio de información de Akaike, ¿no? No vamos a profundizar tanto en esa variable como tal, pero sí es importante conocer qué son los criterios de información como tal. ¿Ok? Entonces, una vez estimando este modelo, yo lo guardaba en criterio, ¿ya? Pero tranquilamente podría correr esto y me retorna un resultado, y para eso voy a abrir la consola como tal. Si vemos, lo que ha hecho R es iterar, ¿no? Un criterio de información e iterar las variables. Primero considerar todas las variables como tal, e ir quitando algunas variables para ver el criterio de información, ¿ok? Y evaluando todo el conjunto de variables, ¿ok? Como tal, aquí está partiendo de quitando área, si se dan cuenta, dentro del modelo, dentro de esta iteración, lo que hace este código es verificar todas las variables posibles, calcular el criterio de información de Akaike, ¿no? Y detectar dentro de todo este conjunto cuál es el que tiene el menor valor. Para esto es quitando área, ¿no? El algoritmo como tal vuelve a ingresar esta función considerando que ha obtenido el menor criterio de información al quitar área, ¿no? Al quitar la variable área, vuelve a iterar y así sucesivamente, ¿no? Hasta que llega a un criterio de información razonable, ¿no? Y estimo el mejor modelo en función a las variables que he encontrado con el mejor criterio de información, que en este caso sería nada más considerar el número de habitantes, el número de asesinatos, los graduados y la variable Frost como tal, ¿no?
y para eso estima los coeficientes, ¿ok? Entonces, según este criterio, ese sería mi mejor modelo, ¿correcto? Ok, entonces yo obteniendo mi mejor modelo, ¿no? Que en función es algo que habíamos sospechado de un inicio, que era asesinatos y graduados, ¿no? Incluso analfabetismo parece que no está presente por dentro del criterio de información, ¿no? Usando la metodología de criterio de información, y era algo que sospechábamos al inicio al ver la correlación. Por eso es muy importante que antes de iniciar con la estimación del modelo como tal, evaluar la correlación de nuestras variables para ver cómo se comportan entre sí, ¿ok? A veces está el criterio de parsimonía como ejemplo, que lo que nos dice es básicamente, no siempre muchas variables estiman el mejor modelo, ¿no? Hay que tener en cuenta ese criterio de parsimonía al momento de estimar modelos, que es no usar variables en demasía, ¿no? A veces nada más 3 variables de un conjunto de 20 variables suelen representar la mayor cantidad de participación al momento de estimar el modelo. ¿Ok? Entonces, ingresamos esta función, que es el resultado, de hecho, de esta función step, ¿no? Y calculamos esto como un model cell, ¿no? Estimamos el modelo y vemos los resultados. ¿Ok? Y efectivamente, todas nuestras variables son significantes, como tal, ¿ya? Con cierto grado de significancia obvia. Habitantes parece presentar un problema, pero también es razonable. O sea, mayor cantidad de habitantes puede ser una complejidad al momento de hacer gestión pública. Entonces, vamos a dejarlo ahí como tal, pero la mayoría de variables suelen tener un grado de significancia bastante aceptable. ¿Ok? Este por poco se pasa, o sea, ahí está el hecho de que pasarse por poco el 0.05, que es el grado de significancia que estamos usando, representa que debemos excluir el modelo. Bueno, si llegamos al criterio de acá y que hemos usado, pues no, ese modelo es el que mejor comportamiento tiene, así que vamos a dejarlo ahí. Podemos interpretar mucho sobre estos intersectos como tal, pero de momento, para poder avanzar con el taller, vamos a dejar que la variable de habitantes ahí, ¿no? Y vemos cómo ha mejorado nuestro R cuadrado, de hecho, ¿no? Cómo ha mejorado nuestro ajuste, e incluso el p-value, ¿no? Que es el grado de significancia del modelo conjunto como tal. ¿Ok? Entonces, ese es nuestro modelo. Ahora, también es importante conocer básicamente los intervalos de confianza en nuestros parámetros como tal. Y esto lo indico porque hay muchas veces en que esta significancia o este exceso del p-value representa estimadores o betas que cambian el tipo de función que estamos tratando. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces vamos a encontrar variables que cambian de sentido, que siendo negativas se vuelven positivas, ¿no? Y esto es por todo el intervalo de confianza que tienen los betas como tal, ¿no? Entonces, el p-value se usa no porque estadísticamente hablando represente solo la significancia, sino que nos asegura que esos intervalos de confianza no, no nos permitan establecer relaciones que sean inciertas, ¿no? Porque a cierto punto, por decir, lo que estábamos hablando, de habitantes, ¿no? Estamos hablando de una variable que dentro de su intervalo de confianza entre 2.5 y 97.5, que claro, aquí estamos hablando de un intervalo de confianza del 5%, pero considerando las dos colas, ¿no? Por eso es 2.5, 2.5. ¿Ok? Vemos que cambia de valor, ¿no? De -4, que es un valor negativo, a un valor positivo, bueno, ínfimo, pero positivo, ¿no? Podríamos tener ese problema en la mayoría de variables, pero si se dan cuenta, los que tienen p-value o un nivel de significancia, o un p-value menor a 0.05, o un nivel de significancia en concreto, no intercalan entre esos valores, ¿no? No tienen ese mismo comportamiento, ¿ok? Bueno, una vez establecido esto y hecho este apartado, hecho esta mención, lo que toca luego de considerar un modelo es básicamente ver los criterios que está cumpliendo. Porque claro, los modelos como tal se basan en supuestos. Para el modelo de regresión lineal como tal, el modelo de regresión tanto simple como múltiple,
hay varios criterios que deben cumplir nuestro modelo como tal y nos permiten detectar problemas que puede tener nuestro modelo, ¿ok? En general, son estos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Linealidad en parámetros, básicamente cómo se relaciona, que la relación que exista entre mi variable predictora con la variable dependiente como tal debe ser de forma lineal. La homocedasticidad es que el comportamiento de la distribución, dado el valor que sea de X, el comportamiento de los errores debe ser homocedástico, que quiere decir que se comporte como tenga la misma desviación estándar para todos los valores. El grado de normalidad, que los errores se comporten de forma normal, centrados en cero, ¿ok? La no multicolonialidad, que es decir, básicamente no tener variables que interactúen entre sí mismas, nuestras variables independientes, a fin de cuentas, no deberían interactuar entre sí mismas para que sea un buen modelo. Y es lo que mencionábamos, por ejemplo, con analfabetismo, con, con asesinato, ¿no? ¿Ok? Eso es un problema de multicolonialidad y no autocorrelación, ¿no? La no autocorrelación de los errores como tal. ¿Ok? Entonces, para evaluar el grado de linealidad como tal, yo he establecido una función. ¿Y qué hace esta función? Básicamente es analizar el comportamiento de los residuos, ¿ya? Con las variables independientes, ¿no? Entonces, esto lo que debe dar de resultado es que mis variables independientes no deben tener un comportamiento lineal, ¿no? O sea, tener una pendiente dentro del análisis frente a mis residuos, ¿no? Y más que todo, mis residuos deben ser indiferentes a estas variables. Es decir, que se comporten de forma aleatoria, ¿no? Y centradas en cero. ¿Ok? Entonces, yo he creado esta función que básicamente crea la dispersión y una línea que permiten ver cómo se comportan mis variables frente a esta comparativa, ¿no? Entonces, grafico, y esto es lo que les hablaba, ¿no? Básicamente interactúan de forma aleatoria. Un poco sesgado en ciertos puntos, pero no representa algún problema. ¿Ok? Eh, Luego, eso hacemos con todas nuestras variables independientes. En el caso de asesinatos, ¿no? Igual lo mismo. En el caso de graduados y en el caso de Frost, ¿no? Que a todo esto Frost era, a ver. Frost era, el número de días promedios con temperatura baja, ¿no? En la capital o una gran ciudad. Ok. Bueno, esos eran los resultados que veíamos y al menos cumplía el criterio de linealidad. Hay otro tipo de funciones que podríamos estudiar y debatir más adelante, pero como es básicamente algo muy práctico, se puede ver así. Otro criterio que debe cumplir es la homocedasticidad, y para eso nosotros vamos a relacionar nuestros valores ajustados, ¿no? Nuestros valores ajustados como tal y nuestros residuos. Y que en teoría estos se deberían comportar igual, tener una distribución centrada en cero y comportarse de manera aleatoria, ¿no? Siguiendo cierto grado de valor centrado en cero, ¿no? Y sí, vemos que en ciertas partes está sesgado, pero igual, ¿no? No representa mayor problema. ¿Ok? Igual, estos sesgos pueden ser por estos valores atípicos que pueden existir, ¿no? Pero de momento no ha representado un problema en nuestro modelo como tal, así que seguimos. Luego está el modelo de la forma de cómo detectamos la autocorrelación. La autocorrelación suele ser un problema más en dataset que tienen que ver con variables de tiempo, ¿no? Igual la autocorrelación de los errores está presente en la mayoría de data frames, ¿no? Así que vamos a evaluarlo mediante la prueba de Dulrich-Watson, que es una prueba estadística, que nos permite detectar básicamente cuál es si presenta autocorrelación o no, ¿no? Entonces, este p-value, si es menor a 0.05, ¿no? Quiere decir que tenemos un problema de autocorrelación, y en este caso, pues, encontramos que no hay un problema de autocorrelación, ¿no? Así que podemos seguir con nuestro modelo hasta el momento. Y ahora toca evaluar la normalidad de los residuos como tal, ¿no? Para eso vamos a llamar una función que es un gráfico súper conocido llamado cuckooplot, ¿no?
que nos presenta básicamente cómo a través de los cuartiles de la función normal como tal, o de la distribución normal frente a nuestros residuos, cómo se va comportando, ¿no? La idea es que este gráfico, esta línea que está acá, debería estar con los puntos, ¿no? Encima, ¿no? ¿Y qué quiere decir esta suerte como S, ¿no? Es que ciertos valores, aunque no se van de las bandas, lo que nos da este gráfico, sí se comportan de forma normal, pero los puntos que están aquí podrían interpretarse como que las colas dentro de nuestra distribución normal, si agarrábamos nuestros residuos, son mucho más anchas que una distribución normal convencional, ¿no? O estándar en general, ¿no? Y podría por ahí presentar un problema de normalidad. Para eso y para asegurarnos, vamos a agarrar el test de Shapiro, ¿no? Para evaluar la normalidad de nuestros residuos. Y vemos que no, que, uy, por poco estamos considerando un modelo normal, ¿no? Un modelo con residuos normales, ¿no? Porque se excede este p-value, ¿no? Que nos permite afirmar que apenas estamos trabajando con un modelo normal. ¿Ok? Y lo último que faltaría detectar es básicamente la multicolonialidad, ¿no? Y evaluar si nuestras variables tienen una correlación fuerte, ¿no? Que es pasado el 0.5, ¿no? Y parecería que no, parecería que nuestras variables, analizar la correlación entre ellas, no muestra valores muy fuertes. Ahí lo que saltaría es la variable Frost con asesinatos, ¿no? Que debería haber una casuística sobre esto, pero de momento es un 0.54, no es algo muy fuerte, debería pasar de 0.7 al menos, tanto, bueno, 0.7 en valor absoluto, tanto positivo o negativo, valga la redundancia, pero de momento no hay ningún problema, igual nos deberíamos asegurar con esta función BIF que nos permite analizar, regresionar las funciones como tal y corroborar, ¿no? La idea es que estos valores no deben exceder de 10, ¿no? No deberían exceder de 10 para hablar de un problema de multicolonialidad. Y efectivamente no tenemos ningún problema de multicolonialidad entre estas variables, ¿no? De hecho, si analizamos nuestra correlación inicial, vemos que no hay algún problema en ello. Y podríamos afirmar que este modelo, que es el modelo CEL, ¿no? Que de hecho vamos a agarrar el summary, llamar una función summary y, y aplicar el modelo CEL, ¿no? Que es nuestro modelo seleccionado, que este sería un modelo que ha pasado todas las pruebas posibles, ¿no? Entre comillas, faltaría mucho más estudios sobre este modelo, ¿no? Ver cómo se ha comportado y analizar un poquito la historia, analizar tal vez un poquito de los valores atípicos que habíamos presentado, ¿no? Como práctica, como buen análisis, así de manera superficial, creo que está muy bien, ¿no? Y con eso ya tendríamos un modelo que nos permite visualizar cuál es el efecto, ¿no? A fin de cuentas, lo que nos interesaba era conocer el efecto de ciertas variables para poder, sea el fin que tengamos con este modelo, tal vez políticas públicas, detectar una relación de causa-efecto, una posible relación de causa-efecto, ¿no? Y ver qué variables podría interferir en o influir de cierta manera en la esperanza de vida como tal, ¿no? Obviamente que a mayor cantidad de graduados, lo que quiere decir este modelo es que tenemos un mayor nivel de esperanza de vida, ¿no? Y ese es lo que quiere decir esta variable es que por cada 1% que aumenten los graduados, del porcentaje de graduados tendríamos este efecto, y igual con el número de asesinatos, ¿no? El número de asesinatos promedio tal vez podría darnos una visualización, ¿no? Aquí murder se representa como un ratio entre 100.000 personas, ¿no? De personas asesinadas, cuál es, dentro de una población de 100.000, cuál es el porcentaje, ¿no? Entonces, es evidente pues, que si tuviéramos un nivel de asesinatos mucho mayor, el nivel de esperanza de vida podría reducirse, ¿no? Y para todos estos que se preguntan cómo medimos el nivel de esperanza de vida aquí, pues básicamente nivel de esperanza de vida entre un valor promedio como tal, ¿no? Igual lo podríamos analizar, visualizar cuáles son los valores como tal que toma esperanza de vida, ¿no? Y son estos valores de aquí. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? Que son los años de esperanza de vida, obviamente.
básicamente el promedio. Bueno, creo que eso ha sido todo por mi parte. Espero que les haya parecido interesante el tema del taller. Y igual quedo atento a todas sus preguntas, ¿no? Muchas gracias, docente. Ahora vamos a esperar la sección de preguntas. Para aquellas personas que deseen hacer alguna consulta, lo pueden realizar en la parte inferior, en las tres figuras de la parte inferior. Ya está habilitada la parte de preguntas y de respuestas. Vamos a esperar unos segundos, por favor, economista. Ok, economista, tenemos la primera pregunta de TikTok, que está a cargo de Giancarlo, que nos pregunta, ¿cuáles son las principales ventajas de usar R para realizar regresión lineal en comparación con otros programas estadísticos como SPS o Stata? Ya, bueno, creo que va más de toda la versatilidad que tiene R como tal. Stata, yo he usado Stata muchos años en la universidad, tanto igual en el trabajo, y es un poco un código que si bien, el problema es que no es open source, ¿no? Y que el hecho de que no sea open source da un poco de complejidad al momento de desarrollar funciones mucho más complejas. Es decir, que tenemos que esperar a Stata Corp que desarrolle funciones para la actualización de modelos y demás. En cambio, R tiene más versatilidad al momento de cualquier temas de modelos estadísticos. Su foco como tal es el modelaje estadístico, ¿no? Y creo que es mucho más versátil al momento de manejar variables, de manejar su código mucho más limpio, más ordenado, me parece mucho más ordenado, mucho más práctico. Y a comparación de Python, que creo que hay mucha discusión en torno a Python, R, yo uso los dos en general, pero me gusta más R por esa versatilidad que tiene al momento de trabajar modelos estadísticos. Su foco es eso, ¿no? Python hace muy bien muchas cosas, pero creo que R, al momento de trabajar en el tema de econometría y demás, es bastante potente, ¿no? Está el tema de que Python tiene un montón de paquetes, es open source, ¿no? Y yo considero que igual, el tema es que R tiene versatilidad al momento de trabajar con modelos estadísticos. Yo creo que esa sería la principal razón de la cual yo invitaría a muchos a que igual, no quiero decir que no dejen de aprender R, sino que también R tiene bastante por aportar, mucho por generar el momento de trabajar modelos estadísticos, ¿no? Modelos econométricos también, modelos geoespaciales, georreferenciados, ¿no? Es demasiado amplio. Igual, aprendan los dos en general. Yo diría que aprendan Python, R, si están entre esa disyuntiva. Igual, es un tema más que todo de gusto propio, ¿no? Y cómo le resulta, ¿no? A cada uno. Perfecto, economista. La segunda pregunta es a cargo de Roberto Pablo, que nos pregunta, ¿qué significa multicolinealidad y cuál es la influencia en el R? Ay, tenía el micro cerrado. Básicamente, la multicolonialidad es un problema porque muchas veces incluimos dentro de nuestros modelos econométricos como tal variables que son, entre comillas, colineales. ¿Qué quiere decir? Que tiene a ver, no sé, pongo un ejemplo muy simple. Yo tengo dos variables y yo sé que X1 se relaciona directamente con Y, pero ese X1 relaciona también con X2. Entonces, ese problema de una variable influencia tanto a la variable dependiente como la independiente puede generar problemas al momento de realizar estimaciones. Entonces, verificar la multicolonialidad implica que es verificar que las variables independientes no interactúen entre sí, no interactúen al momento de que una afecta a la otra y así viceversa, ¿no? Y eso, como les comento, puede generar problemas. Eso es lo que significa multicolonialidad. Y en términos mucho más estrictos, o sea, básicamente la correlación muy explícita entre variables, ¿no? Y entre datos no observados en general y en sí. Para esto,
están las técnicas que he presentado, y en general en R, no solo en R, con el lenguaje que trabajes, la idea es no tener un tema de multicolonialidad en nuestros modelos como tal, por esta influencia que tienen los coeficientes y por obviamente en nuestra variable predicha, ¿no? Como tal. Finalmente, la pregunta de Daniel León, que nos pregunta, ¿para un estudio de casos se puede emplear al mismo tiempo dos modelos, por ejemplo, modelo VAR en R y un modelo MCO en eViews? Disculpa, ¿cómo no te puedes copiar bien la pregunta? Para un estudio, para un estudio de casos se puede emplear al mismo tiempo dos modelos, por ejemplo, modelo VAR en R y un modelo MCO en eViews. Ah, ya entiendo. Yo creo que va más por el tipo de software que puedes usar. Claro, EBIOS es muy usado, creo, más en la universidad que, bueno, en el mundo laboral creo que aún siguen usando EBIOS. No ha desplazado, también está ATAR, pero yo diría que es indiferente en realidad. O sea, podrías aplicar un modelo MCO en R, igual aplicar el modelo VAR, o viceversa, aplicar un modelo MCO en EBIOS y en VAR, y un modelo VAR también en EBIOS. Yo me acuerdo que en la universidad aprendí a hacer modelos VAR en EBIOS, y yo para hacer un tema de investigación tuve que aprenderlo en R, y la verdad que es súper práctico en ambos, ¿no? Solo que EBIOS tiene ya un entorno mucho más desarrollado. O sea, a lo que me refiero es que tiene un esquema dentro de sus ventanas de opciones para agarrar un modelo u otro. Pero ahí va el tema de las preferencias, ¿no? De lo que mencionaba. O sea, muchas personas prefieren evaluar modelos, y sí he visto, o sea, que prefieren evaluar ciertos modelos en otro software y otros en uno muy diferente, ¿no? Y va a preferencia de cada quien. Igual los resultados no deberían variar, no deberían ser diferentes, ¿no? Si se han hecho bien las cosas, no deberían ser diferentes. Muchas gracias, economista. Agradecemos la ponencia del día de hoy. ¿Algunas palabras finales que quisiera indicar? Bueno, en general, reiterar las gracias por la invitación. Siempre es un placer venir a dialogar, a conversar o enseñar un poco sobre estos temas. Más hablando de la econometría, que ya en el mundo real ahora, o el mundo laboral, le dicen Machine Learning en general, que recuerden que son diferentes objetivos entre los mismos, pero es básicamente aplicar modelos casi similares. En general los invito a que, bueno, Escuela Global está desarrollando un programa referente a econometría, por lo que he visto muy bueno. Igual les incentivo a que investiguen un poquito más sobre estos modelos, sobre estos temas. Hay bibliografía abundante sobre este tema, más porque los modelos lineales, como repito, son el pan de cada día en algunos trabajos, en algunos sectores. Igual, no se queden con los modelos lineales. Hay modelos mucho más potentes, mucho más fuertes, ¿no? Los modelos de serie de tiempo en general para replicar pronósticos, todo depende del objetivo y gusto de cada quien. Así que los invito un poco que sigan con ese bichito de aprender nuevas cosas, de aprender más, de reflexionar sobre estos temas. Y pues nada, espero verlos en algún otro taller, en alguna otra oportunidad, y nada más que desearles buenas noches a cada uno de ustedes. Hasta luego. ¿Quieres ser un experto en econometría y análisis de datos con software? Nuestro programa es ideal para ti. Dominarás técnicas de análisis estadístico y econométrico, modelización de datos y evaluación de impactos utilizando herramientas como Excel, MATLAB, SPS, Stata, R y Python. Solicita mayor información.